Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics en la edición número 23. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a hablar de Superman. Vamos a hablar de la muerte de Superman y cosas emblemáticas que ésta nos dejó. Así que si no te gusta Superman, pues pelas, porque este episodio es de Superman. Así que comenzamos. Primero que nada, nuevamente gracias a los que se han suscrito al canal en YouTube, a los que le dan play y ya lo tienen en sus favoritos, en sus podcasts, y que estaré tratando de subir cada semana un episodio, si se pueden 2 episodios, para que te aproximes más al mundo del cómic. Creo yo que estamos en un momento en el que los cómics están regresando a su lugar. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, el mundo del cómic, ¿no? Los superhéroes y todo eso. Creo que tras los fracasos que han tenido las películas de DC, las películas y series de Marvel, que han tenido poca aceptación en estos momentos, en los últimos 3 años, tras lo que dejó las sagas estas de Marvel, de la Guerra del Infinito, la saga del infinito, como le llamaron, creo que el hype por los superhéroes empieza a bajar y tiende otra vez a normalizarse. Lo cual para mí, que me dedico a la venta de cómics y coleccionables, pues sí me da un poco de miedo porque en algún momento la gente deja de comprar. Por lo tanto, pues la chamba es contarles de algunas historias que si no son para ustedes, pueden ser para alguien que esté interesado en entrar a este mundo que es tan apasionante. Yo llevo muchos años coleccionando y la verdad es que no me arrepiento ni un solo momento de gastar mi dinerito en esto. Pero el día de hoy vamos a platicar de un evento que se llama la muerte de Superman. Yo sé que para muchos Superman es el héroe o el superhéroe más ñoño de todos. Sin embargo, les recuerdo que él es el que inicia prácticamente todo este mundo de los superhéroes. Entonces, es muy importante darle la importancia a este superhéroe. De hecho, dentro de algunos años, los derechos del personaje de Superman van a pasar al dominio público, los del Superman que conocemos ahora, porque los derechos del Superman original, del primer Action Comics que salió, esos ya fueron liberados hace un rato y bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Muy interesante. Pero de eso no voy a hablar ahorita, porque de eso quiero invitar a un amigo que es abogado y que sabe mucho de esto de los derechos de autor. A lo mejor él nos puede orientar un poquito sobre este tema, ¿no? Y entender por qué ese Superman, cualquiera de nosotros sí podría contar una historia de ese Superman, de esa versión, de la primera que apareció, y no así de la versión que ahora tenemos. Pero bueno, harina de otro costal. Entonces, estamos concretamente hablando del año 92-93. En el episodio pasado les estaba yo contando todo este asunto sobre el cisma de la industria, donde los escritores, dibujantes, principalmente, se salieron de Marvel por falta de reconocimiento y mil y un problemas, ¿no? que ellos tenían ahí. Y entonces DC pues también empieza a ver qué onda, empieza a ver que tiene que darle un nuevo punch porque estos güeyes van a abrir su empresa llamada Image. Sus personajes se ven bien mamalones, tal vez no tengan grandes historias, pero en esa época creo que los que la vivimos nos encantaban sus personajes llenos de músculos, bolsitas, armas, que no hubiera fondo, que hubiera como mucho movimiento en las viñetas, bla, bla, bla. Perdón, pero siempre voy a hablar mal de Rob Liefeld, me caga ese güey. Los personajes de Rob Liefeld que cuando están enojados, ¿no? Y muestran los dientes, tienen más dientes que un caballo, ¿no? O sea, están llenos de dientes por todos lados, tienen dientes en los dientes, ¿no? Está cañón, pero bueno. Y entonces DC dice, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque tenemos que seguir siendo relevantes. Se les ocurre matar a Superman, ¿no? La historia es que se reunieron un día, vieron que pues, las ventas eran bajas y Louise Simonson, Dan Jorgens y no me acuerdo cuál era el otro escritor, a ver si lo tengo por acá, los llamados pesos pesados, ¿no? de la industria, dicen, ¿y si lo matamos? Mike Carlin. Y si matamos a Superman, dicen, no te creas, ¿no? ¿En serio? Sí, nada, te creas, ¿no? Y de repente mocos, dicen, pues vamos a plotearlo y empiezan a escribir esta historia, ¿no? La primera gran pregunta es, y eso ya lo había yo comentado en algún otro episodio,
creo que en el de donde hablo de las 5 historias de Superman, que te recomiendo, pues lo primero es ¿quién lo va a matar? Porque para empezar no era la primera vez que se plantaba la idea de matar a Superman. Ya en algunos cómics de la década de los 40, Lex Luthor lo había matado. Hay una historia en donde Lex Luthor lo mata. En las historias estas, en las caricaturas, ¿no? En la animación, estas que hacía Hanna-Barbera de Super Friends, no me acuerdo qué otro nombre tenían. Hay una historia en donde Firestorm, este personaje que es capaz de convertir diferentes elementos en oro, puede manipular los átomos básicamente, crea Kryptonita y sin querer mata a Batman, ¿no? Una historia muy relacionada con Darkseid. Creo que en la película de Superman de la década de los 80 ya se había planteado también que Superman muriera, una cosa más o menos así. Pero bueno, no era una idea descabellada, ¿no? Además, las preguntas importantes es ¿quién lo va a matar? ¿Cómo va a morir? ¿Y qué es lo que tendríamos que ver para que fuera realmente impactante un superhéroe que empezaba a ser irrelevante? A la gente ya no le gustaban estas historias de Superman salvando un gatito, Superman salvando a Lois Lane, que mucha gente creo yo que tiene una idea totalmente tergiversada de Superman salvando a Lois Lane. Sí, Superman salvaba a Lois Lane, pero las historias donde Lois Lane era salvada es porque estaba haciendo un trabajo de periodismo y donde se ponía en riesgo. Entonces Superman llegaba a salvarla porque el terrorista, porque esto, porque aquello, ¿no? Cosas que en el trabajo del periodismo, y más en México, ¿no? Pues te pasan factura muy gacho. Entonces creo que como que hay un desentendimiento. Superman es un superhéroe vamos a poner así, del pueblo. O sea, Superman puede destruir la Tierra si quiere. La cuestión es que no quiere. La cuestión es que él vive para el ciudadano común y corriente. Entonces eso es algo que de repente cuando no has leído a Superman tienes una idea como muy tergiversada. Y no quiero decir que los fans de las películas sí estén mal. No, al contrario, creo yo que bueno, hay mercado para todo esto, ¿no? Pero creo que la esencia de Superman va muchísimo más allá de esto. Y entonces deciden crear un nuevo personaje. Y le van a llamar Doomsday, que técnicamente, cuando lo traduces, pues es el juicio final de Superman o el apocalipsis de Superman, ¿no? En pocas palabras, este personaje tenía que representar todo lo que Superman no era. Superman es racionalidad, Superman es este personaje que tiene tanta fuerza que parece chivo en cristalería, no puede tocar las cosas como cualquier persona lo podría hacer, porque las puede romper, trata de ser muy delicado. O sea, imagínate tener todo ese poder, toda esa fuerza y ser como chivo en cristalería, que no puedes hacer muchas cosas porque podrías matar a cualquiera con el nivel de fuerza que tienes. Y entonces, este personaje Doomsday representa todo lo que Superman no es. Es fuerza bruta. Pero además hay pequeñas cosas que solamente notamos con el paso del tiempo. Por ejemplo, la primera vez que aparece Doomsday aparece en las páginas finales de uno de los cómics de Superman. No me acuerdo cuál es. Bueno, les digo primero en qué números corre la muerte de Superman. Corren los números del 17 al 26 del cómic Man of Steel, The Man of Steel. Corre en los números de Superman número 73 al 82, Adventures of Superman del 496 al 505 y Superman in Action Comics del 683 al 692. También en Justice League of America número 69 y Green Lantern 46. Y esto es todo el evento que abarca la muerte de Superman. En sí el evento principal donde Superman muere, si mal no recuerdo, son 5 o 7 números aproximadamente. La muerte como tal de Superman se da en el número 75. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver este asunto de que aparece Doomsday, lo vemos rompiendo sus cadenas, lo vemos con un traje totalmente cerrado. Lo vemos amarrado prácticamente, ¿no? Y él estaba dentro de una cápsula que lo contenía. Después
nos vamos a enterar quién es Doomsday, porque Dan Jurgens dice, hay que darle un origen a este cabrón. Hay que explicarle a la gente quién es, ya que Superman regresó, ya que pasó el reino de los Supermanes. Nos cuentan una historia que se llama Superman Hunter Prey, así se llama, Hunter Prey, cazador presa, en donde tras lo pasado en el reino de los Supermanes, el Superman Cyborg avienta el cuerpo de Doomsday al hiperespacio en una piedra. Cuando pasa esto vemos que Doomsday no ha muerto y va amarrado, está en el espacio y llega a un lugar premeditadamente por el Superman Cyborg, porque ahí puso parte de su esencia por si algo llegaba a salir mal en su plan. Y entonces llega Apocalypse, y ahí en Apocalypse Darkseid se tiene que enfrentar a él, y pues es una pelea que Darkseid va a pelear, porque aunque Darkseid es muy poderoso, Doomsday resulta ser que es un kryptoniano. Y ahí nos cuentan toda la historia de Doomsday. Es un kryptoniano, es un experimento que un científico lo llevó al límite prácticamente de lo que podía hacer, haciéndolo más que una criatura racional, una criatura que moría y revivía, sin sentimientos, sin racionalidad, simple y sencillamente dedicado a matar. Eso era lo que se dedicaba Doomsday, hasta que logra escapar de ese planeta y llega a un lugar de paz, y ahí se enfrenta contra una criatura que es energía pura. No recuerdo el nombre del personaje, ¿no? Que crearon para enfrentarlo, que era parte de un conglomerado de gentes sabias de ese planeta, ¿no? Para crear una super figura. Y lo logran derrotar a costas de que esta figura muere, esta figura de pura energía, ¿no? Me recordaba mucho al Silver Surfer en cómo estaba dibujado. Y se dan cuenta, aunque no te lo dicen, pero por la manera como lo dibujan, se dieron cuenta que Doomsday pues absorbía la energía solar, por lo tanto le pusieron un traje de contención, una para detenerlo y dos para que no pudiera absorber la energía que le daba la fuerza. Entonces, en esta primera aparición que vemos de Doomsday con ese traje, pues decimos, ¿quién está abajo de eso, no? Como que mucha gente pudo haber imaginado que había un personaje clásico de Superman que lo iba a matar, ¿no? De hecho, ni siquiera sabíamos que lo iban a matar. De hecho, fue una gran sorpresa ver que Superman murió. Conforme nosotros vamos viendo estas historias de Superman, aparece Lex Luthor o el hijo de Lex Luthor Jr. Aparece una super chica. Para muchos era una sorpresa porque retomaron la lectura de Superman y decían, oye, pues ¿qué no super chica murió en el evento de Crisis on Infinite Earths? ¿Qué no se supone que murió ahí? Sí, esto era algo diferente. Esto era una cosa llamada The Matrix. Y era una creación que podía tomar la forma de Supergirl y que estaba endiosada, esta máquina, pues, plasma, ¿no? No sé, con Lex Luthor Jr. Y entonces empezamos a ver a este personaje, ¿no? Que sigue siendo Lex Luthor porque el tema de la clonación en ese entonces estaba impresionante en los 90s. Clonó un cuerpo más joven porque por usar el anillo de kriptonita, la radiación desgastó el cuerpo del pelón. Y entonces pasó su cerebro ahí, una historia súper loca. Y bueno, nos empieza a presentar también, para quienes no conocen tanto la historia de Superman, la relación con Lois Lane, la relación que él tiene con la ciudad. Metrópolis es su ciudad y tiene una relación muy interesante con ella. Entonces, bueno, ahí vamos viendo todo esto en la historia. También la historia de cómo los papás están viendo la pelea, que la pelea estaba bien cabrona. Panel tras panel, vamos viendo cómo se van haciendo más y más grandes, más y más grandes. Empezamos con paneles pequeños y de repente son páginas splash, como les llaman, que abarcan las dos páginas, ¿sí? Que estamos viendo de frente en el cómic, donde vemos madriza tras madriza y vamos viendo que Superman empieza a pensar romper su código de no matar, porque esta criatura está fuera de control. Cabe mencionar que Doomsday llevaba mucho tiempo enterrado en la Tierra, no estaba al tope de sus fortalezas porque no había absorbido energía solar. Es más, les digo, ni siquiera sabíamos en ese momento que era kryptoniano. Y huevos, Superman lo acaba matando, entre comillas. Cuando Superman muere, viene la siguiente parte de la historia, que es el mundo sin Superman. Y creo que esto es algo de lo más interesante de toda la historia, porque no solamente Superman murió, cómo lo están viviendo los personajes alrededor de él.
Si bien nunca vemos a Batman sufriendo porque murió su amigo, eso lo vamos a ver en Nightfall, ¿no? Cómo le afecta psicológicamente también esto, además de la muerte de Jason. Pero por ejemplo, en la Liga de la Justicia, una Liga de la Justicia que estaba desbandada, ya no eran los mismos personajes, Aquaman, Martian Manhunter, que de hecho pues, no estaba, pero sí estaba, bueno, es otra cosa bien extraña. Se van reuniendo en el Salón de la Justicia. El primero en llegar es Aquaman para decir que le van a rendir un tributo a Superman. Aparece Flash, que en ese momento era Wally West. Buster Gold, que su traje quedó destrozado. Blue Beetle estaba en el hospital. Máxima, que de haber sido una enemiga de Superman, que también estaba enamorada de él, ¿no? También aparece ahí. Linterna Verde. Y empezamos a ver cómo los superhéroes empiezan a lidiar con esta muerte. Porque no es algo tan sencillo. Era el hombre más poderoso, el superhéroe más poderoso para hacer frente a todas las amenazas. Si bien estaba Shazam, Wonder Woman, no era lo mismo, porque él era el que los unía. Ahora, esa Liga de la Justicia es asumida ahora el rol protagónico, porque Superman aparecía mucho en esta serie. Empieza a asumirlo Wonder Woman. Entonces ya de ahí empezamos a ver algo más, ¿no? También podemos ver en esta serie como un personaje llamado Vivo, que era el gran amigo de Superman. Todo el mundo dice que el gran amigo de Superman es Jimmy Olsen. Eso no es cierto. El gran amigo de Superman era Vivo, este cuate endiosado con Superman que dice, todos tenemos como ser humano, dice, todos tenemos que poner nuestro pequeño granito de arena. Y entonces se empieza a convertir, si no en un héroe de estos que anda salvando a la gente de asaltos, se empieza a convertir en un pequeño héroe y dice, lo que Superman hacía por esta gente, lo voy a empezar a hacer yo. Les digo, son cosas que de repente cuando no lees Superman, tenemos una idea muy tergiversada de lo que son los cómics de él. Y entonces Lois Lane, empezamos a ver cómo Lois Lane se empieza a desmoronar siendo una reportera. O sea, eso es otro tema, ¿no? Lo decía yo hace un rato. Tenemos la idea de que Lois Lane es babosa, todo el tiempo se está cayendo del techo, pero Lois Lane es reportera. Lois Lane es un personaje que para la época pues, es la clásica mujer empoderada. Es una mujer muy muy adelantada a los tiempos. A ella no le podías decir no vayas que es peligroso porque entonces más iba. Y la empiezas a ver en una faceta diferente, totalmente destrozada. Y no puede platicarlo con nadie porque nadie sabe que Clark Kent era Superman. Los papás, esa historia de los papás de Clark Kent es impresionante. El papá de Clark sufre un paro cardíaco y va a dar al hospital y tiene toda una historia. No me acuerdo exactamente qué cómic es, debe de ser a lo mejor Action Comics o Adventures of Superman, creo que es el 500 si mal no recuerdo, en donde el papá está en el hospital, lo están tratando de revivir y en ese lapso donde lo están tratando de revivir tiene una epifanía, se podría decir, un sueño donde está ayudando a Clark a no morir y cuando despierta dice yo lo ayudé, no sé qué. Y justo en ese momento es cuando empezamos a ver la aparición de los Supermanes que pues no sabíamos si eran o no eran Superman. Comienza esta historia del reino de los Supermanes que sigue formando parte de ¿cómo se llama? La muerte de Superman. Algo más que vemos en esta parte intermedia, ¿no? Que es el mundo sin Superman, es que en ese entonces el presidente era Bill Clinton en Estados Unidos y el día del funeral se le hace un funeral como si hubiera sido, o sea, en el cómic te lo muestran, un funeral como si hubiera sido un héroe de guerra, como si hubiera sido un mandatario, ¿no? Como si hubiera sido John F. Kennedy. Y Bill Clinton da unas palabras, está súper interesante, ¿no? Que ellos utilizan a los presidentes en turno. Y pues bueno, ahí está el mundo sin Superman, ¿no? ¿Qué pasa después? Aparecen algunos Supermanes. El orden en el cual aparecen no recuerdo, pero aparece uno que puede sacar rayos de las manos, muy violento, y usa unos lentes como de sol pero amarillos. Aparece un Superboy, aparece un Superman que claramente no es el original porque es una persona negra que se construye un traje y utiliza un mazo. Y por último aparece un Superman muy influenciado en su dibujo por la película de Terminator. Estos 4 Supermanes son los que se van a estar peleando por ver quién es el verdadero.
Y entonces aquí empezamos a vivir una nueva historia, ¿no? ¿Quién es Superman en realidad? Para empezar, ¿quién se robó el cuerpo de Superman? Para acabar, ¿dónde está el cuerpo de Superman? ¿Y quién de ellos es el verdadero? Y entonces empieza la labor periodística de Lois Lane. Al primero que descartes al Superman negro, que tiene un traje especial porque claramente ni siquiera es físicamente parecido. Al segundo que descartes a Superboy, que no le gusta que le digan que es Superboy, y lo descarta porque es un niño. Y para empezar, ninguno de esos dos con los que platica tienen recuerdos de ella, pero los otros dos tienen algo. Y cuando platica con el Superman de las gafas, el Superman que lanza rayos, se da cuenta que él sabe quién es ella y entiende que podría ser él. Mientras que el otro Superman, el Superman Cyborg, es muy ambiguo en las respuestas que le da, pero le da a entender que pues él también podría ser, a pesar de la ambigüedad en lo que nosotros vamos leyendo. Conforme va avanzando el tiempo, nos vamos dando cuenta que el Superman de las gafas en realidad no es Superman, es el Erradicador. Números antes ya se nos había presentado esta figura. El Erradicador es una conciencia kryptoniana, hasta donde yo recuerdo, que se enfrentó a Superman y pues fue atrapada en la fortaleza de la soledad. Cuando Superman muere, esta conciencia despierta porque parte de su función es proteger lo kryptoniano y va por el cadáver. Cuando recupera el cadáver, lo mete en una máquina kryptoniana que lo que va a hacer es que va a ayudar a Kal-El a absorber toda la energía solar que pueda para pues no morir, porque en realidad Superman no muere. Ahí empezamos a atar esos pequeños cabos. Y mientras pues esta criatura, el Erradicador, se empieza a dedicar a hacer las labores de Superman, muy a su manera. Por otro lado, el Superman Cyborg pues empieza a hacer cosas muy extrañas. Parece que es el bueno, pero en realidad hace cosas buenas que son malas. Libera a Doomsday, lo manda al espacio, que es su válvula de escape por si algo sale mal en su plan. Empezamos a ver que no es tan bueno como pareciera. Tiene un contubernio con Mongul. Mongul va a invadir la Tierra. Es parte de los asesinos de Ciudad Costera, la ciudad de Linterna Verde. Vemos cómo mata al Erradicador o hiere de gravedad al Erradicador. Se convierte en una figura que me recuerda mucho una historia muy contemporánea. Tratar de hacer quedar mal al Capitán América para que la gente lo vea como pinche güey, no era tan bueno. La idea es convertir a Superman en una mala figura y que la gente no lo quiera. Pero ¿quién es este Superman Cyborg? Su nombre es Hank Henshaw. Hank Henshaw era un personaje que cuando los desarrolló Dan Jorgens, porque creo que él es el que los desarrolla a él y a su familia, los desarrolla como esta familia tipo los Cuatro Fantásticos en el universo de Superman. Fueron expuestos a un accidente y pues tienen ciertos poderes. Sin embargo, los poderes que tienen van matando poco a poco a la esposa de Hank y a los otros dos. Pero Hank logra transferir su conciencia a una inteligencia artificial. Hasta donde yo recuerdo la historia es así. Y entonces Hank decide vengarse de Superman porque le echa la culpa de esto fue algo que le pasó por culpa de él. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues él quiere destruir a la humanidad. Entonces, bueno, vean todo lo que hay alrededor de esto. El personaje de Superman Cyborg se va a convertir en un personaje recurrente posteriormente. El Erradicador es un personaje que volvió a aparecer después dentro de lo que fue pre-Nuevo 52 y posteriormente en DC Rebirth. Pero, por ejemplo, John Henry Irons, el personaje de Man of Steel o el Hombre de Acero, es un personaje que pues no tuvo mucho punch. Le cambiaron el nombre a Steel y entonces intentaron darle como un punch, como un superhéroe negro, porque en ese entonces estaba también esta, ¿cómo se llamaba esta marca? Justamente en esa época, a la par que los dibujantes, que ya les comenté, formaron Image, DC sacó una línea alterna de cómics con puros superhéroes negros, de los cuales el único que se rescató fue Static Shock, si mal no recuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba esta...
¿cómo se llama esta editorial? No, se las debo. La verdad no me acuerdo. No, en México llegaron a vender algunos cómics compilados por Editorial Vid, pero la verdad como no eran mi máximo, ni mi hit, ni nada por el estilo, la verdad pues es que nunca me interesé mucho. Entonces intentaron utilizar a este personaje como dentro de la... meter un superhéroe negro dentro de las historias de DC. Es toda la colección de Dwayne McDuffie, el escritor Dwayne McDuffie, que fue al que le encargaron todo este asunto. Y ahorita les digo cómo se llama, porque ya encontré aquí algo de información. Le digo, la verdad, de ese tema yo no soy... Digo, no es que de los demás experto, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero... Le dedicaron muchos esfuerzos. Milestone. No era Milestone. No, se las debo, no me aparece acá. Solamente me aparece que Dwayne McDuffie era el encargado. Un escritor de color que le entró muchísimo este asunto. Pero bueno, más allá de esto, Superboy sí tuvo su propio cómic en algún momento. Tuvo su propio cómic y tuvo un pequeño boom. Era un personaje muy noventero. Y pues trataron de como llegarle a nuevos lectores con un personaje más joven, con premisas diferentes a las de Superman, sobre todo porque este era muy impulsivo. Pero bueno, a grandes rasgos esa es la historia de Superman. Elementos que llegamos a ver acá, por ejemplo, fue el famoso traje negro. Que el traje negro se veía súper mamalón, pero la neta es que nadie entendíamos por qué tenía un traje negro. Con el paso del tiempo entendimos que el traje negro lo que hacía es que le ayudaba a absorber de manera más rápida la energía solar. Aprendimos también que tenía una Matrix, una máquina para no resucitarlo, sino para concentrar su energía. Tenía una, ¿cómo se llamaba? Una armadura kryptoniana, que es la que lo ayuda a llegar a Metrópolis para poder enfrentarse al Superman Cyborg, que posteriormente Lex Luthor va a utilizar para atacar a Superman. Aprendimos que el Erradicador tiene una moralidad ambigua, ¿no? También. Pero algo pasa cuando logran derrotar al Superman Cyborg en Ciudad Costera. El Superman Cyborg les avienta para empezar, Superman llega con muy poca energía, llega inclusive con armas porque todavía no estaba al 100%. Y cuando el Superman Cyborg le avienta ¿cómo se llama? Un rayo de energía, se interpone el Erradicador. El Erradicador lo que hace es que absorbe esa energía y hace que... Era kriptonita, ya me acordé. Y la transforma para darle toda su energía a Superman. Al hacer esto, se desata algo que va a venir después con Superman. Tiene ahora un exceso de energía. Y al tener un exceso de energía, conforme vamos avanzando en las historias post muerte de Superman, vemos cómo esto le empieza a afectar en su quehacer diario. De repente ya no controla los niveles de energía que tiene. Está muy cañona esa parte de la historia. A mí en lo personal es algo que me gustó mucho cómo se trabajó. Pero ya después de eso yo le fui perdiendo un poco la pista, porque de repente llegamos a la historia donde viene un nuevo cambio, ¿no? Si bien Grant Morrison empieza a escribir Liga de la Justicia para finales de 1996, no, del 97 en adelante, se echa un run de por lo menos 2 años y medio. Superman cambia. Yo recuerdo muchísimo que la revista Wizard, que en México la vendían en idioma inglés, la encontrabas en Sanborns, presentó por primera vez el cambio que iba a presentar Superman, en donde te mostraban un ser de pura energía y venía inclusive con un póster. Yo me acuerdo que compré esa revista y luego la perdí. El póster por ahí debe de andar. Pero nos contaban que era como presentar a Superman a las nuevas generaciones con algo diferente. Entonces, a partir del número que era 2, 3, 4 de Superman, 123, era el 123 porque era 1, 2, 3, ajá, ya me acordé. En el 1, 2, 3 sacaron 2 portadas, una normal y otra que era una portada negra con el nuevo Superman que brillaba. La historia ahí empieza, ahí arranca ya con el nuevo traje, pero podemos entender qué fue lo que pasó en el cómic de Superman Forever. Superman Forever, creo que si mal no recuerdo así es.
Es un cómic que tiene una portada lenticular hecha por Alex Ross, en donde vemos cómo Superman cambia de un ser que absorbe la energía solar a un ser de energía pura, porque esa era la idea, convertir a Superman en energía y tener nuevas historias, nuevas aventuras, nuevos villanos, un Superman radicalmente diferente. Ahí me volvió a interesar, pero fue cuando dejaron de vender cómics en Sanborns y en Vips, y pues bueno, ya era más difícil conseguirlos en donde yo vivía. Para la gente de la Ciudad de México me queda claro que era mucho más sencillo, porque ya había tiendas como Comic Castle, si mal no recuerdo, que ya empezaban a vender. Y pues obviamente Editorial Vid también ya no tenía como que tanto alcance en la República Mexicana. Y luego miren, les voy a contar algo. Yo le encargaba al señor del puesto de periódicos de la esquina de mi casa, de a la vuelta de mi casa exactamente, había un puestito de periódicos. Y a veces iba, a veces no iba, a veces te lo conseguía, a veces no. Pues era más difícil. Pero bueno, al final la historia de la muerte de Superman pues trata de cambiar un poco el status quo. En algún otro momento ya lo mencioné. La muerte de Superman fue un evento que marcó al mundo entero. Es más, en una de las versiones del número 75 de Superman, que venía en una polybag, venía inclusive la bandita esta donde te ponían el luto, ¿no? Y el símbolo de Superman con la sangre. Fue noticia en Estados Unidos, fue noticia en México. Entonces, la verdad es que es una historia donde todo el mundo te dice, es que no es la primera vez que muere un superhéroe, y tiene toda la razón. La primera vez que murió un superhéroe fue en la muerte del Capitán Marvel, que ya también platicaremos un poco de esa novela gráfica, que si mal no recuerdo es la primera gran novela gráfica de Marvel. La muerte del Capitán Marvel es impresionante, porque no muere por un tema de peleé con un superhéroe, muere de cáncer. Perdón, contra un villano, muere de cáncer. Entonces es una historia bastante emblemática en la historia del cómic. Nada más que la muerte de Superman pues es una historia diferente. Y pues la importancia de Superman a la de Capitán Marvel pues es abismalmente diferente. Y de ahí se van suscitando, ¿no?, todas estas historias que emulan lo que pasó con la muerte de Superman. Hemos visto muchas historias donde Superman muere. Yo les voy a recomendar muchísimo que lean All Star Superman, escrito por Grant Morrison, exactamente Grant Morrison, donde vamos a ver una muerte de Superman. Ya después haré un cómic narrado en el canal de Billions TV y la comentaré también acá. Es una gran historia, yo creo que es una historia que le podríamos decir la definitiva de Superman. También Superman muere, eso fue muy chistoso, ¿no? Superman murió en el año 2016 y nadie se dio cuenta que murió en los cómics. Fue justamente la misma semana que el Capitán América dijo Hell Hydra. Y todo el mundo le puso más atención a eso, que luego se convirtió en algo muy irrelevante. Pero nadie se dio cuenta que el Superman de los Nuevos 52 murió esa misma semana. Y que venían rato tiseando, ¿no?, que iba a morir Superman. La verdad es que fue algo intrascendente en ese momento. Hemos visto otras muertes de Superman, por ejemplo en la película de Superman contra Batman, del Snyderverse como le llaman, que la verdad fue intrascendente. En las películas animadas hemos visto también la muerte de Superman. Hay dos películas, La muerte de Superman, así se llama tal cual. Es una película de los 2000 en animación, muy estilo Las aventuras de Superman. Y posteriormente vimos la muerte de Superman en las películas que empezaron en el año 2013 más o menos y que terminaron en el año 2020-2021, que nos contaban qué pasó después del Flashpoint. Ahí vimos una muerte de Superman y regreso de Superman, donde trata de congregar un poco lo que les acabo de contar. De hecho, yo recuerdo que después salieron las historias, ¿no?, que durante los Nuevos 52 intentaron hacer una muerte de Superman, pero nunca se prestó tanto porque decían que, bueno, esa historia ya se había contado, no había, y tienen razón, no había razón de volverla a contar. Entonces intentaron hacer el Superman Doom, intentaron darle un nuevo estilo a Superman con la pérdida de sus poderes, trepándole una motocicleta, volviéndolo rebelde, ¿no? Enfrentándose al Vándalo Salvaje, otro personaje del cual me va a encantar hacer un video y un episodio de podcast, porque el Vándalo Salvaje es un villano, yo creo que subvalorado. La verdad es que tiene historias increíbles.
Es un personaje bastante bueno, que creo yo que hay una historia muy impresionante de él en Liga de la Justicia. Bueno, no una, dos, cuando se quiere apoderar del mundo quitando a Hitler del camino, y la otra cuando se queda solo y necesita la ayuda de Superman para no quedarse solo, hasta cambia el personaje. Muy padre lo que escriben sobre Vándalo Salvaje. Entonces, esos son algunos datos relevantes con respecto a la historia de la muerte de Superman. Es algo muy noventero, ¿vale? Que como siempre les digo, es una época que me tocó vivir mucho. Así como les recomendé en el episodio pasado que compraran la figura de McFarlane de Azrael Batman, les recomiendo que compren la figura de McFarlane de Superman del traje negro. No la versión animada, ni tampoco la versión del Snyderverse, la versión donde tiene barba. Esa versión está muy padre, yo la tengo, está muy padre y se la recomiendo. Ya después platicaremos de cómo recuperaron a este Superman que murió y que tenía el traje negro al término de los nuevos 52 y el inicio del DC Rebirth, porque nos traen de vuelta al Superman que todos querían, no tanto yo, pero bueno, había gente que lo extrañaba y pues se los trajeron. ¿Sale? Espero el episodio les haya gustado. La verdad es que a mí, en lo personal, esta es una época muy padre. Ya les conté de Linterna Verde, ya les conté de Nightfall. Me falta la segunda parte de Nightfall. Ya les conté un poco de Superman y la muerte de Superman. Iremos abordando otras historias. Ahora voy a hablar un poquito más de Marvel. Vamos a ir viendo ahí qué encuentro de Marvel que les pueda ser relevante. Y dense una vuelta por Billions TV. Iré subiendo más videos donde narro los cómics para que vayan viendo las listas. Chequen por favor las listas de reproducción. Les pongo el orden de los cómics para que ustedes puedan echarse una tarde viendo puros cómics narrados. La historia de la Liga de la Justicia, la historia de Superman, la historia de Batman. Digo, una tarde así, pues estaría padre, ¿no? Poco a poco iré subiendo más de estos personajes. Dense una vuelta también por billionscomics.shop. Recuerden que nosotros no vivimos del aplauso, nosotros vivimos de la venta de cómics. Entonces es importante que se den una vuelta. Escríbanos, pregúntenos si tenemos historias. Con todo gusto se las tratamos de conseguir. Si no la tenemos ahí publicada, seguramente la tengo guardada y con todo gusto pues se las puedo cotizar para poderles hacer el envío. ¿Vale? Recuerden que somos una tienda de coleccionista, no vendemos series del día. Vamos tratando de conseguirlas conforme las vamos teniendo y tenemos historias de alta rotación, no historias de baja rotación, porque a veces son más difíciles de conseguir, ¿vale? Entonces, me dio gusto saludarlos, yo soy Warner y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Se cuidan, chao.